Mis villanos de la literatura favoritos, siempre lo he dicho, es Javert. Javert, el de Los Miserables, eh, porque es un hombre muy seguro del que está haciendo bien. Y entonces eso lo convierte en un villano que no es malvado, o que es malvado por consecuencia, pero no por origen. Y lo que te enseña Javert es que tú puedes ser el villano. Si tú actúas completamente de acuerdo a tus convicciones y no dudas de ti, tú puedes acabar siendo el villano. El villano que le hace la vida imposible a un inocente como Jean Valjean. Un inocente roba un pan. En fin, entonces, eh, eh, para mí es uno de los grandes villanos. Tengo un villano que mi afirmación es que no existió. No existió en el universo en el que se supone que existió. Supongamos que el universo de Sherlock Holmes es real. Sherlock Holmes es un absoluto privilegiado. Es un genio por encima de todas las personas a su alrededor. Excepto su hermano, por supuesto, Mycroft. Él se enfrenta a algunos ladrones, pues a veces medio de poca monta, o algunas estafas medio simplonas como la del Club de los Pelirrojos. Si no han leído de Sherlock Holmes, vayan y leanlo para que entiendan lo que estoy contando. Y yo siento que le falta un villano a su altura. No sé, un Brainiac, un Lex Luthor. Porque el gran villano de la serie de 56 cuentos y 4 novelas de Sherlock Holmes es el profesor Moriarty, que nunca aparece en ninguno de los cuentos y en ninguna de las novelas. Nadie lo ve nunca. Solo sabemos de su existencia por los testimonios que nos da Holmes continuamente de que él es la araña que está en el centro de toda la red de delincuencia que hay en Londres. Pero nunca sale, nunca aparece que diga Watson, vi a Moriarty salir por aquí y hacer esto. Nunca. Todas las informaciones que tenemos de Moriarty proceden de Sherlock Holmes, incluso la de la pelea en las cataratas que lleva a la muerte, o aparente o creíble, o supuesta muerte de Sherlock Holmes, para luego regresar. Yo he afirmado siempre que Moriarty no existió en el universo de Holmes, que fue una creación un tanto psicótica de Sherlock Holmes en su necesidad de creer que hay un tipo tan inteligente como él al que se está enfrentando, porque todos los demás de los que se enfrenta pues son de segunda división. Él es Messi. Entonces, mi idea siempre fue que él generó la fantasía de Moriarty para justificar su propia existencia y para sentir que tenía un enemigo a modo. Siempre quise escribir un ensayo sobre esto para presentarme al grupo de los irregulares de Baker Street.